Melanie pregunta, La Biblia te responde. Papi, ¿cuánto falta para la segunda venida de Cristo? Melanie, qué pregunta tan interesante. Pero estoy seguro que la Biblia tiene la respuesta. Así que vamos a avanzar. La Biblia, en primer lugar, nos dice que Cristo viene pronto. Es una promesa. Pero ¿sabe cuánto hace que hizo esa promesa? Hace casi 2000 años. Y lo vamos a confirmar en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El apóstol Juan escribió que Cristo venía pronto. Pero ¿qué ha pasado con esa promesa? Si ya van casi 2000 años. ¿Qué crees que pudo haber pasado? Pues la verdad, lo que pudo haber pasado es que Dios nos está esperando. Dios debe tener razones para tardar esa promesa. Porque quizá mucha gente dirá, ya son 2000 años, ya mucho tiempo, o sea, ¿ya qué más vamos a esperar? Pero aquí yo tengo un versículo para compartir que nos dice la razón de por qué Él está esperando y desde hace mucho tiempo no ha venido aún. Hebreos capítulo 10, versículo 37 dice, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que nos dice que esperemos un poco. Lo mismo nos dice, Dios nos dejó esta promesa en la Biblia, que retuviéramos lo que tengamos, todas las buenas cosas que hemos hecho, que esperemos. Aquí mismo nos dice, porque aún un poco, que esperemos un poco más. Dios no va a tardar a su promesa, porque de verdad Él muy pronto vendrá y no va a tardar. Qué interesante. Las promesas de Dios se cumplen. Así que debe de haber alguna razón por la cual Cristo no ha venido, ¿verdad? ¿Cuál será esa razón? No sé, quizá la razón de su demora sea porque Él aún nos está esperando, porque aún quizá nosotros no nos hemos arrepentido o quizá no hemos repartido su luz a todo el mundo. Ok, la respuesta está en la Biblia y nos da 3 razones por las cuales Cristo no ha venido a esta tierra. ¿Qué tal si vamos con la primera de una vez? Para dar respuesta a esa pregunta tan interesante. En segunda de Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, una razón muy interesante es porque muchas personas todavía no se han arrepentido. O sea que Cristo no ha venido por paciencia y misericordia, porque Él no quiere que nadie se pierda. Imagínate el amor de Dios tan grande. Y hay muchas personas que todavía no están preparadas. ¿Y qué papel debemos cumplir nosotros para que esta promesa se cumpla rápido? Pues uno de los papeles que nosotros debemos cumplir y de los cuales Dios ha tenido misericordia por cada uno de nosotros es predicar de su evangelio. Mateo capítulo 24, versículo 14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aparte de que Dios está teniendo misericordia con cada uno de nosotros, contigo y conmigo, asimismo, Él nos dice que debemos predicar, que este evangelio debe repartirse ¿a qué? ¿A mi pueblo? ¿A mi ciudad? No, dice que debe repartirse absolutamente a todo el mundo. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales Cristo no ha venido, porque quiere que más de su evangelio sea repartido por el resto de este mundo. Él no quiere que solo esta parte del mundo quiero que se salve, no. Él quiere que al máximo todo el mundo sepa de su evangelio. Ok, y por eso queremos hacer la invitación a todas las personas que disfrutan de este programa tan especial, que puedan suscribirse, que puedan compartir este mensaje tan maravilloso, porque queremos alcanzar a todas las personas. Una de las señales o una de las razones por las que Cristo no ha venido
es porque el evangelio no se ha predicado a todo el mundo ni a todas las personas. Por eso nosotros, a través de este medio, queremos compartir este mensaje tan maravilloso. Queremos llegar a muchas personas. Queremos que entiendan que si Cristo no ha venido es porque está esperando que muchos de nosotros nos arrepintamos, nos preparemos para la segunda venida de Cristo. Ahora, Melanie, una pregunta muy interesante que podemos hacernos y también a las personas que ven este programa es, si Cristo viniera hoy, ¿estaríamos preparados para ir al cielo? ¿Qué crees tú? Pues la verdad, sinceramente, yo creería que ninguno de nosotros estaríamos preparados. Especialmente yo digo de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por esa misma razón, porque no hemos repartido ese evangelio tan maravilloso de Dios a todo el mundo. Esa es una de las razones por las cuales cada uno de nosotros no estaríamos listos, porque a pesar de que repartamos al máximo el evangelio, nosotros no hemos terminado de cumplir nuestra misión. Entonces esa es una de las razones por las cuales no estaríamos listos. Ok, así que la invitación para todos es que nos preparemos porque Cristo viene pronto y aunque está teniendo paciencia, Cristo está a las puertas y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Qué más tenemos para hoy? ¿Tenemos algunas otras preguntas en cuanto al tema? ¿Todo está claro? Pues yo tengo otra pregunta también, aparte de las razones que ya aclaramos esta parte, de las razones de su demora, de por qué Cristo se ha demorado tanto, es porque primero nos tiene paciencia, ¿verdad? Y segundo, porque no hemos dado su evangelio. Pero otra de las dudas es señales. ¿Habrán señales en esos tiempos o también se sabe el día y la hora? ¿Sabes? Mateo 24 es un capítulo muy especial donde se encuentra en orden las señales como van a suceder. Mateo 24 nos muestra en el punto donde estamos según las profecías bíblicas, ¿cierto? Y hay dos versículos muy interesantes que queremos compartir allí en Mateo, el capítulo 24. Los versículos 7 y 8. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Si nosotros comparamos estos versículos con lo que está sucediendo hoy en día, es lo que está pasando. Tenemos guerras, rumores de guerras, nación contra nación. Por ejemplo, lo que está pasando allí en Israel, lo que está pasando en Rusia, en Ucrania. Aquí habla de pestes. Acabamos de salir de una pandemia, ¿cierto? También habla de terremotos. También hemos visto terremotos en diferentes lugares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las señales se están cumpliendo al pie de la letra como está escrito en la Biblia, ¿cierto? Entonces las señales apuntan a que Cristo viene pronto. Ahora el versículo 8 dice que todo esto será principio de dolores. Quiere decir que hasta ahora está comenzando los eventos finales, pero esto tiene que intensificarse más. Esto nos dice que, como lo acabas de mencionar, que nosotros, a comparación de lo que va a pasar, de la magnitud de ese mal que vamos a sufrir, o que quizá esas personas, lo de las plagas, muchas más pestilencias, más enfermedades, esto es hasta ahora el comienzo de todo el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, todo esto de las guerras es una de las señales. Las señales son hambruna. Digamos, hay muchos países en los cuales ¿qué? No hay comida, no hay agua, no hay facilidad, digamos, de recursos. Esas son bastantes señales. También otras de las señales es lo que mencionábamos, que es lo de las guerras. Eso nosotros creemos que va a parar, pero en vez de parar, ¿qué va a hacer? Va a continuar y continuar y continuar. Cada vez el caos se va a extender aún más y más por este mundo.
Pero mencionando otra cosa, aparte de las señales que te había preguntado, es lo de el día y la hora. Esto estará escrito en alguna parte, nosotros sabremos, o quizás los ángeles sabrán de el día en que vendrá Cristo. Pues lo vamos a comprobar en Mateo, también Mateo 24, versículo 36, que nos dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que ni los ángeles, ni los mismos ángeles, que son prácticamente los que viven con Dios, ¿cierto? Ni siquiera Dios ha revelado ese gran secreto a sus ángeles, porque hay mucha gente que se confundió. En 1844 también, como conocemos, el Gran Chasco, ¿qué pensaron? Que ya era la segunda venida. Sí había algo importante, pero no era la segunda venida. Y esa es una de las cosas por las que se confundieron de el día y la hora. Por eso, antes de hacer suposiciones, debemos que ir a la palabra de Dios. Claro, Melanie, muy interesante lo que tú mencionas. Y yo quiero que nos imaginemos por un momento si Dios revelara el año, el día y la hora de la venida de Cristo. ¿Tú crees que las personas se prepararían con tiempo o dejarían para última hora? Pues eso es algo, digamos que muy ilógico, la verdad. Porque si ponen, no sé, el 10 de abril del 2025 va a venir Jesús. Entonces ahí sí la gente, ay Señor, perdóname. Ahí sí empieza a reformar a aquellas personas que estaban en caminos malos. Ahí sí empiezan a ir a la iglesia, empiezan, ay Señor. Ahí sí, eso no tiene lógica. Porque por esa misma razón Dios no ha revelado el día de su venida, sino que nos toma por sorpresa. No estuve preparado. Eso lo debemos pensar cada uno de nosotros. No dejar hasta el último momento y decir, ya, me voy a preparar justo ahora. No, sino que prepararnos desde niños. Desde esta edad, nosotros empezar a prepararnos, no cuando ya estemos a punto de morir o cuando ya sepamos, no, Cristo ya viene, no, sino que debemos prepararnos desde ya. Cada día debemos vivir como si fuera el último. Así que Dios fue muy sabio en no revelar el día ni la hora ni siquiera a los ángeles y mucho menos a los seres humanos, porque entonces nos prepararíamos a última hora por miedo, mas no por amor a Dios. Así que nuestra invitación para todos es: preparémonos, vivamos día a día como si fuera el último, como si Cristo fuera a venir en este día. Así que es algo muy interesante. Melanie, ¿qué más tenemos para hoy? Otra de las preguntas es ¿cómo vendrá? Y les quiero compartir un texto que se encuentra en Apocalipsis 1, versículo 7, que dice: he aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Entonces aquí nos aclara de cómo vendrá Jesús, porque también otra de las señales que es aquí, y también eso hace parte también de cómo vendrá Jesús, es que en los libros de profecía dice que Satanás se disfrazará ¿de qué? De ángel de luz, de Jesús. Él pretenderá hacer la segunda venida y esa será la señal, digamos que la más impactante, la más obvia, porque él va a venir. Primera razón por la que no se va a comparar a la de Jesús: la cantidad de ángeles no es igual, ¿verdad? Segunda razón, Jesús dice que él vendrá ¿qué? En las nubes. Aquí en ningún momento dice vendrá en las nubes y bajará aquí a la tierra. Entonces, la segunda razón es que Jesús no va a bajar a la tierra y Satanás, simulando la segunda venida, sí va a bajar. La tercera razón es que aparte que va a bajar, va a hacer milagros. Aquí en ningún momento tampoco dice que Jesús va a hacer milagros. Y tampoco, por cuarta razón, tampoco dice que Jesús va a estar en un solo lugar del mundo. Dice que todo ojo lo verá. Los que están en China, los que están quizá no sé, en Colombia, en cualquier parte del mundo, todo ojo lo verá. Al cambio, en esta simulación de la segunda venida,
dice que aparecerá, podrá aparecer quizá en televisión, en noticias. Ay, mire, la segunda venida de Jesús, no sé, está aquí en Bogotá o quizá en cualquier otra ciudad. Entonces, no nos dejemos confundir, porque aquí ciertamente en Apocalipsis y en muchas partes de la Biblia nos dice cómo Jesús vendrá verdaderamente a buscar a su pueblo. Claro, Melanie, la Biblia nos dice allí en 2 Corintios 11:14 que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y en Mateo 24 dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Quiere decir de que antes de que Cristo venga, precisamente lo que tú estabas explicando, Satanás va a simular que Cristo ha venido. Pero ya tú no explicaste las diferencias. Allí en Apocalipsis 1:7 hay algo muy interesante, porque aparte de que todo ojo le verá, dice que aún los que le traspasaron. ¿Sabes quiénes fueron los que le traspasaron? Los que lo crucificaron, como Pilatos, como Caifás y toda esa multitud que gritaban crucifícale. Entonces Jesús les va a cumplir lo que les dijo allí, que iban a ver al Hijo del Hombre viniendo en la gloria de su Padre. Así que antes de que Cristo aparezca en las nubes de los cielos, ellos van a resucitar, Dios los va a resucitar para que ellos vean a Cristo venir en gloria y majestad. Pero sabe, Melanie, hay otro versículo muy interesante que nos habla de que la venida de Jesús, la segunda venida de Cristo, va a ser tanto audible como visible, ¿cierto? Y vamos a ver que Él va a venir con un propósito. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que dice ahí que el Señor viene ¿con qué? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿cierto? Algunos creen que la venida de Jesús va a ser en secreto, pero aquí nos dice que la segunda venida de Cristo va a ser pública, porque va a ser audible al sonido de trompeta, y también va a ser visible porque todo ojo le verá. Pero ¿saben, Melanie, qué es lo más maravilloso de la segunda venida de Cristo? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir? Que allí va a haber un reencuentro maravilloso, que allí las personas que hemos perdido seres queridos, porque la mayoría hemos perdido algún ser querido, es la gran oportunidad para reencontrarnos con ellos, para nunca más volvernos a separar. Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y van a ascender con el Señor en el aire hacia el reino de los cielos. Así que si un familiar de nosotros murió creyendo en el Señor, debemos prepararnos. Es la gran oportunidad de volver a ver a nuestros familiares en la segunda venida de Cristo, para nunca más volvernos a separar. Melanie, hay algo más también muy interesante en ese versículo. ¿Quieres explicarlo? Sí, van a haber dos grupos de personas en los cuales van a estar en la segunda venida. El primer grupo son aquellas personas que murieron fieles, creyendo en Cristo, y que lo primero que verán al abrir sus ojos, ¿qué será? Jesús viniendo en las nubes, esa segunda venida. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Y ese segundo grupo es de aquellas personas que vivieron por todas aquellas tribulaciones, que pasaron por todas las plagas, las señales, que pasaron por todo eso y que serán transformados.